importante, en ese importante choque de crisis institucional, ¿eh? Y eso es importante recordarlo un día como hoy. También un día como hoy, Cristóbal Colón, dentro de su último viaje, sobre todo por el Atlántico, llega a Honduras, eso para el recuerdo de la historia. Hubo mucha actividad, este navegante extraordinario, y sobre todo ustedes saben que la historia la escribe el que más puede, el que más tiene. Desde esa época hasta ahora España ha escrito la historia. Eso para recordarlo. También otro episodio interesante de la humanidad, 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Esto para el recuerdo de la historia con la rendición de Japón y la famosa bomba de Hiroshima y Nagasaki, que registra la historia. Alrededor de 70 millones de muertos en ese episodio. Unos dicen que 50, otros dicen que 30, eso no se sabe cuántos millones de seres humanos perecieron en esos 5 años de hostilidades militares, alemanes, franceses, rusos, estadounidenses. Los únicos que quedaron como fuera del escenario, en un solo mapita, chiquitico, España, no participó de todas esas coaliciones de alrededor de 40 países en guerra. Eso para el recuerdo de la historia. Y también, ya para nosotros, el recuerdo de la historia, es importante de recordar, a ver si es posible, maestro, leer una fotografía ahí con mi amigo, mi sobrinito Nicolás, que estuvo ayer de visita. A ver, cuando esté lista, pues verlo también. Está viendo el programa ahora el niño. Ahí ustedes lo tienen, feliz. Yo estaba muy contento ayer porque definitivamente me hicieron esta visita sorpresa. Así que nuestro saludo a Nicolás, a Tenaida Negrón, a Arlín, que estuvieron compartiendo conmigo ayer una vez más. Eso para el recuerdo de la historia. Es interesante la familia. Bueno, y entonces ya haciendo lo que es el recuento, maestro Licho, usted sabe que en el inicio de semana y el fin de semana, pues seguía caliente esto del tribunal y el asunto del impuesto a la compra por internet, y que sobre todo la juventud estaba caliente con ese tema. Pues ayer el Tribunal Superior Administrativo suspendió el cobro de este impuesto de aduana, y que uno espera que también el presidente Danilo Medina en su intervención pues deje esto sin efecto y que sí se aplique a los que compran grandes cantidades, ¿verdad? Porque si usted en un día con una tarjeta compra más de 200, que se le aplique su impuesto. En eso estamos todos de acuerdo. Entonces, maestro Licho, hoy aquí tenemos la presencia de nuestro hermano y amigo Nelson Arroyo. Entonces yo voy a dejar que sea usted, que empecemos con este plato fuerte tempranito. Gracias. Para ver estos mensajes, ¿verdad? Gracias, gracias. Pero antes yo quiero llevar una noticia trágica al señor Ángel Díaz, Guille, de Las Clavellinas, de Neiva. Sí. Falleció ayer. Él es el suegro de su amigo y su hermano, No la Fiera de Neiva. No me digas. Ay, entonces, caramba. Es una figura muy importante, un personaje. Nuestro pesar, pero lógico. Querido allá. Y ayer tuvimos una reunión con los síndicos. Muy importante. Y los regidores. Estuve dándole seguimiento. Usted estuvo caliente ayer tarde. Ah, sí. Entonces, no activo. Entonces, hay varios regidores que se están quejando y que usted no lo menciona. Pero menciónelo para yo darle seguimiento y secundar. Eduardito. Ajá. ¿Y quién más? También. Que no lo mencionamos aquí en el programa. Yo vivo mencionando a Rolfi Rojas cada rato. Rolfi, sí. No se puede quejar. Sí. Waldi. A Waldi también. Sí. Formaron el bloque hoy. Mañana van a presentar la dirección de 13 regidores que tenía el PRM. Sí. 9 y casi 10 que tenía el PRD están en el PRM.
Eso es importante. Y así se van a seguir Es una sumando. cosa terrible. Eso es Y importante. el síndico de Puñal Ajá. le mandó saludos. Ese ha estado siempre caliente. No, ese está activo, ese está activo. Está activo siempre. Y saludándonos de nosotros. Así que para allá vamos a comenzar. Está con nosotros, como usted decía, el vocero de los diputados que representan al Partido Revolucionario Mayoritario, PRM, un bloque que se va a inaugurar como bancada, aunque ellos tienen un cierto tiempo como diputados, este 16 de agosto. Nelson ya ha sido vocero del total PRD y ahora viene con unos bríos distintos. Parece que han asumido una posición, eso es lo que él va a detallar aquí. Y que Nelson Arroyo, diputado de San Pedro de Macorís, y creo que presidente del PRM en San Pedro. No. Pues bienvenido. Otro compañero. Gracias por estar aquí. Hay que dar paso ya. ¿Quién va a dirigir en San Pedro, Nelson? El presidente provincial es Carmelito Valdés, que era el presidente provincial Carmelo. del viejo PRD. Correcto. O del antiguo PRD, como queramos llamarle. Va a ser el presidente provincial y el secretario general municipal será el presidente del comité municipal. O sea que tú sabes que los cargos se le van a asignar a las personas. Nosotros debemos decir que hace tiempo que ya pasamos por esos procesos y hemos dado en las últimas convenciones, empujado a compañeros para que lleguen a ocupar esas posiciones. O sea que nos convertimos en facilitadora ahí. En la Cámara de Diputados ustedes tienen una agenda bastante, como digo yo, responsable, pero también de buenas expectativas, que pueden ser buenas o malas, dependiendo de cómo ustedes las ejerciten. Lo primero que ustedes piensan reelegir a Abel Martínez. Parece que ha hecho una buena gestión, no ha sido conflictivo, y ustedes lo van a repetir. Pero yo he visto el bloque del PRM que ha tenido en la voz de su vocero una altivez, amenaza con interpelar al director general de aduanas. ¿Qué persigue con eso? ¿En qué está eso? Bueno, indudablemente que la legislatura se inicia el próximo sábado. ¿Qué nosotros perseguimos con esta interpelación? Lograr que el director general de aduanas se someta al cumplimiento de la ley, porque ningún funcionario del gobierno a ninguna escala está por encima ni de la ley ni de la Constitución. Entonces, aunque los voceros del gobierno han salido a decir que este impuesto no está basado en ninguna ley, nosotros insistimos que ciertamente solo el Congreso primero está facultado para aprobar impuestos y que ciertamente la compra menor de $200 están exentas, pero no por capricho de nadie, sino por una ley. Y esto tiene su historia. ¿Eso está en una ley? Sí. Pero claro, mira, implícitamente, primero estaba en un decreto, que era el decreto 402-2005, 402-2005, pero realmente tampoco un decreto puede ni poner impuestos, ni hacer exenciones, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas están consagradas al legislador. Cuando se aprobó la reforma fiscal del año 2012 para la sostenibilidad, fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado, todos esos títulos que los periodistas ponen para enredar a la gente. En el mes de noviembre se aprobó la ley 253-2012. Esa ley que aprobó el Congreso. La del paquetazo. Exacto. La del paquetazo disimulada con esos nombres que te dije. Sí, el paquetazo. Establecía en su artículo 49 que dejaba sin efecto las exenciones que consagraba el decreto 402-2005. Nosotros nos opusimos
a que se grabara esa compra, pero la mayoría mecánica del PLD aprobó ese artículo 49 que grababa la compra menor de $200. Fue aprobado el proyecto tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Pasa al Poder Ejecutivo. El presidente Danilo Medina, frente a la reacción popular que se produjo, observa la ley, específicamente en lo atinente al artículo 49, y lo devuelve al Congreso Nacional. Entre tanto, el presidente señala que la aprobación de ese impuesto es violatorio al artículo 11.13 del DR-CAFTA. Y basado en eso, veta la ley. Estas observaciones las conoce el Congreso y producto del conocimiento de la misma, se aprueba la ley 277-2012 con un único artículo, que es el que dice que deja sin efecto la aplicación de los impuestos a la compra menor de $200, tal como se establece en el decreto 402-2005. Y ahí está haciendo una historia que no está se conoce. el marco legal completo de ese asunto, porque la gente opina. ¿Cómo es la ley? 277-2012. Con un único articulado. Paquetazo. Exacto. Porque eso creo que esa ley. El director de aduana está hablando mentiras. Pero claro que sí. Por eso nosotros hemos Porque él habla de que él está actuando en función de un decreto. Entonces han salido la voz del gobierno a decir cosas, pero yo insisto, y por eso hemos hablado de una interpelación. Pues yo voy a buscar esa ley. Si no, tiene que buscarla. Usted busca primero la 253-2012, que es la que aprueba originalmente el proyecto, del presidente. el proyecto de reforma fiscal, aplicando la compra, o sea, grabando la compra por internet, y después, lógicamente, la ley que se emite, donde nosotros dejamos sin efecto esa misma ley que el Congreso, o sea, modificamos la ley 253-2012 en lo atinente a la compra por internet menor de $200. Que fue producto, Nelson, de una gran revuelta prácticamente del pueblo. Un reclamo social que el presidente Danilo Medina, que usted sabe que le dio para atrás. Escucha todo el mundo sabe que el director de aduana no va a tomar esto sin una autorización del presidente de la República. El presidente guarda la cara, guarda la mano. Como siempre, presidente. Ahora, el tribunal falló ayer que el director de aduana debe suspender la aplicación de ese. Sí, pero eso es una medida cautelar. Conoce Dios de que es abogado. Un recurso de amparo donde el tribunal provisionalmente suspende hasta que conozca el fondo del asunto. Sí. Que podría conocerlo hoy o mañana, no sé, el día. O sea, que aún no se puede cantar aún victoria. Aún está latente. Exacto. Simplemente eso es prácticamente como un referimiento. Sí. Donde se suspende provisionalmente la ejecución del asunto hasta tanto se conozca el fondo del mismo. O sea, una vez se conozca el fondo, correcto, el tribunal puede fallar o acogiendo o rechazando. Sí. O sea, que todavía con eso no se puede cantar victoria. Al titular los periódicos suspende, daría la impresión que dejó sin efecto ya, pero realmente no es el caso. Pero mira, toda una noticia, ese va a ser el líder de tu información. Sí, no, pero que es importante, porque esa ley hay que resaltarla. Sí, claro, seguro. Maestro claro, Licho, y como usted ha estado tan y tenemos que conocer, porque que a veces le reitero, no conocemos los detalles de las cosas. Sí, porque no hay educación. Y hay mucha gente que vive opinando sobre cosas, y a veces ni siquiera los que deben conocer los asuntos lo conocen. Seguro. Entonces hay que conocer el asunto a profundidad y sobre los temas, y especialmente cuando son temas de palpitar nacional, tú tienes que estar al tanto de las cosas. Correctamente. O sea, cuando nosotros decimos que vamos a interpelar, no lo estamos haciendo en el aire. Yo he escuchado a gente diciendo, no, que los legisladores no saben bien qué fue lo que aprobaron. No. Nosotros sabemos bien. Ahora, que la interpelación sea aprobada porque necesita la mitad más uno de lo presente para ser acogida, y como el PLD tiene mayoría, ellos son capaces de tragarse su propia ley. Eso es otra cosa. Ahora nosotros vamos a decirle al país que nosotros lo estamos sometiendo, y entonces el PLD tendrá que decirle al país si ellos, en aras de apadrinar o encubrir a un director de su gobierno, son capaces de tirar la función del Congreso por el suelo.
Correcto. Que lo digan ellos. Sí, son dos acciones. Nelson, pasamos a otro punto muy interesante y que está latente en la comunidad, sobre todo este tema ahora de los útiles escolares, que tiene este dolor de cabeza todo el mundo con la compra de estos libros tan caros. Un librito 900 y 1000 pesos, y 500 y 600 lo más barato. Pero en adición a eso vemos al presidente Danilo Medina en San Cristóbal ayer, reinaugurando el legendario Colegio Loyola, el histórico, con una inversión de más de 75 millones de pesos en remodelación, y en la que él aparece hoy en todos los medios y desde ayer pues en los titulares con este famoso almuerzo sobre lo escolar. Entonces, ¿cómo usted ve estos grandes encuentros que hace el presidente Danilo Medina en las diferentes provincias, sobre todo inaugurando las escuelas donde hay muchas de ellas que no tienen ni silla, ni están hábil para entrar ahora el próximo fin de este mes en aras de lo que es la educación inicial, primaria y secundaria, y que se estima que más de 900,000 alumnos pues pasen a esto de lo que es la tanda extendida, y que ha sido el buque insignia del presidente Danilo Medina, y que hay, de acuerdo a lo que ha dicho Comunidad Digna, pues hay una sobrevaluación en más de 10,000 millones de pesos en estas escuelas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, lo primero que debo decir es que independientemente de los errores que ciertamente se cometen, una de las cosas que puede señalarse como positiva del gobierno de Danilo Medina es la aplicación del 4% en educación. Ahora, los detalles es lo que tenemos que analizar. Por ejemplo, en San Pedro de Macorís, perdón Nelson, en San Pedro de Macorís, que si mal no recuerdo fue la semana antepasada que inauguró una serie de escuelas allá en todos los municipios prácticamente. ¿Cómo usted evalúa, por ejemplo, su provincia? No, se están construyendo aulas, de eso no hay duda, independientemente de que haya que equiparla y prepararla. Pero normal. La construcción es un hecho, que es una gran conquista de la sociedad dominicana, Sociedad civil, que logró que el gobierno tuviera que comprometerse a invertir el 4% en educación. ¿Qué ha hecho el gobierno? Al tener que invertir el 4% en educación, lo ha invertido en escuela, que es la primera fase. Lógico, ¿qué hay que cuidar de estas construcciones? Que no sean sobrevaluadas, Correcto. que las escuelas cuando sean inauguradas estén terminadas, que no sean inauguraciones por inauguraciones, y que el 4% para educación no solamente se dedique a construcción de aulas, sino también a dignificar al maestro, a mejorar la calidad educativa en la República Dominicana, pero sin lugar a duda que este es un plan que debe darle seguimiento, mejorarlo, pero es el buque insignia del gobierno, porque reitero, la sociedad civil le impuso al gobierno una situación y el gobierno ha tratado de salir lo mejor posible, pero no deja de tener su deficiencia y los escándalos están ahí. Entonces el gobierno tiene que revisar ese tipo de cosas, pero analizando como punto luminoso del gobierno, ese sería un punto. Pero el gobierno tiene muchas sombras, muchas sombras. Al llegar a los 2 años... Bueno, sí. Perdón Nelson, recuerde que estamos conversando con el diputado Nelson Arroyo, de San Pedro de Macorís, vocero del PRM. Nosotros vamos a pedirle a él un permiso para irnos a una brevísima pausa y entonces dejar en el aire, como ya el pasado martes estuvo aquí Leo Faña. Ustedes saben que el presidente Danilo Medina tiene sus luces, pero también tiene sus sombras. Ha expresado el diputado Nelson Arroyo. Entonces yo pienso que una de las sombras sería el aspecto agropecuario, aunque Nelson no es un experto en esto, pero sí seguro va a los supermercados, sobre todo allá en el Jumbo, en el Iberia, que son
ícono, sobre todo Liberia, allá en San Pedro de Macorís, a ver qué nos dice él, qué piensa él sobre el aspecto de la alimentación, sobre todo en este inicio de año escolar, donde el gobierno va a hacer grandes inversiones en compra también. A ver qué nos opina Nelson Arroyo de este tema. Así que vámonos a una breve pausa, señor director. Bien, señores, antes de irnos a la pausa, estábamos analizando y escuchando al diputado Nelson Arroyo de San Pedro de Macorís, vocero del PRM, sobre este tema de educación y sobre todo el aspecto alimentario, donde todos los productos han subido. En los últimos 2 años de Leonel, casi el 40%. De Danilo Medina, en sus primeros 2 años, y que precisamente el sábado cumple ya sus 2 años de ascensión al poder, y ver este análisis tan interesante que ha venido realizando Nelson Arroyo. Pues decíamos, y yo te concluía en el aspecto educativo, que ciertamente se ha avanzado en construcción, ahora todavía está pendiente mejorar la calidad de la educación dominicana, que incluye dignificar la vida de los maestros, que son los servidores públicos, el reforzamiento del currículum, una serie de condiciones que hay que dar a las escuelas para que se pueda hablar de un avance, de un salto educativo en la República. De un buen complemento. Exacto. Entonces también te decía que ciertamente, como todo en la vida, no hay nada tan bueno que no tenga algo malo, ni nada tan malo que no tenga algo bueno. El gobierno tiene luces y tiene sombras, pero yo pienso que las sombras son mucho más que las luces. Ajá. Y que la personalidad del presidente Danilo Medina ha logrado que la gente lo lleve suave, porque la gente lo compara con Leonel Fernández, la arrogancia, la petulancia de Leonel, y Danilo un hombre con una forma de ser más llana, más bajo. La gente no le quiere cargar el dado. Pero cuando tú analizas la popularidad del presidente Danilo Medina, tú le preguntas a cualquier ciudadano, ¿qué usted piensa del gobierno? Posiblemente el ciudadano diga que va bien. Pero cuando tú le cambias la pregunta y tú le dices, ¿y tu situación personal, cómo anda? El ciudadano te dice, muy mal. Vamos. Entonces, no hay correspondencia entre un gobierno bueno y tu vida que va de mal en peor. Tú señalabas ahorita el asunto precisamente de la canasta familiar. ¿Ha disminuido el precio de la canasta familiar en el gobierno de Danilo Medina? No. Cada día los dominicanos y dominicanas tenemos que pagar los productos más caros cada día. Y el poder adquisitivo se va empequeñeciendo. Cuando los padres tienen que enfrentar el comienzo de un año escolar, tú ves que la economía es tan frágil que todo se paraliza cuando se abre el año escolar, porque los pocos recursos que hay, la gente tiene que dedicarlo exclusivamente a las escuelas. Porque el presupuesto no le da, porque cada día los útiles son más caros, todo lo que son implementos para ir a las escuelas se disparan y no hay un gobierno capaz de controlar nada de eso. Correcto. Nelson, ustedes van a encabezar un nuevo periodo, una nueva experiencia. La gente dice, de acuerdo a los resultados, que en el Congreso Nacional, que es un espacio de hacer oposición y de trabajar en beneficio del pueblo, ahí no se hace oposición. Porque ahí se le aprueban todos los préstamos al gobierno, el gobierno hace todo lo que le da la voluntad ahí y no hay una voz disidente. Yo pregunto al nuevo vocero del PRM, ¿habrá una esperanza del pueblo de que ese bloque va a ser diferente? Bueno, te he corrido de una voz, no puedes decir que no hay una voz. Yo puedo decir que yo siempre he sido una voz disidente en el Congreso Nacional. Ahora bien, vamos a aclarar algunos puntos. Cuando yo fui vocero... Aparecen voces. Sí, cuando yo fui vocero, el PRD ese año hizo una gran política de oposición. Y no te voy a decir que fuera causa de eso, pero en ese momento fue que el PRD estuvo bastante alto en las encuestas. Había 2 órganos
del PRD que hacían oposición, que era la Comisión Económica y el bloque de diputados. Nosotros mantuvimos dándole funda al gobierno todo el tiempo. Bueno, después que yo salí de vocero, lamentablemente eso se murió. La oposición se redujo a su mínima expresión. Claro, continué yo y otros diputados de manera aislada haciendo la labor de oposición. Ahora, la labor de oposición va a ser un asunto de bloque, nueva vez, porque nosotros retomamos eso. Claro que el partido también tiene que organizarse para servirnos de zapata a nosotros para hacer oposición, porque a veces se dice, no, que los diputados no hacen oposición. Si no hay un partido que da soporte, seguro que le da, tampoco se puede hacer una correcta oposición, porque hay temas que son temas de profundidad económica, de muchas índoles, que si no hay una asesoría partidaria, los diputados pueden equivocarse. correcto. Por ejemplo, mucho se habló tanto de los contratos mineros, los contratos de la barrigol, que si los diputados votaron, que si no los diputados no votaron. Si no hay un grupo de técnicos que se sientan con los diputados a analizar un contrato minero, Pues los diputados no los tienen diputados no tienen experiencia minera. ese conocimiento. No, y hay que ser un técnico en minería prácticamente para entender. Después que salen las cosas cualquiera lo entiende, pero en principio todos esos papeles tú lees, a veces que no leen, no, a veces leen y a veces leen y no entienden. Entonces tiene que haber, reitero, que ese es uno de los desafíos del PRM, un equipo por área que le dé soporte a los legisladores. Vi que se organizaron comisiones para hacer una política efectiva. Ahora, como estaba el PRD de Miguel Vargas, donde nada era nada, donde nada se reunía para nada, indudablemente que la oposición menguó también en la Cámara de Diputados. Correcto. Porque si no viene de la cúpula partidaria. Ahora nosotros, con este relanzamiento ahora del Partido Revolucionario Mayoritario, y por eso nosotros aceptamos la responsabilidad de la vocería este año, porque consideramos que este año es un año de lanzamiento. Es un gran reto. Es un gran reto. Nosotros aseguramos, y la declaración esa que hablábamos ahorita de aduana es el principio, nosotros aspiramos cada semana como bloque a tener un tema importante para el país. Porque tú decías ahorita, los préstamos que se le aprueban, bueno, en el Congreso se le va a aprobar todo al PLD porque el PLD tiene mayoría para aprobar todo. Sí, pero alguien tiene que ser disidente. Ahora, no, ahí voy, la disidencia ha existido. Por ejemplo, en materia de préstamos, tú buscas el historial de votación mía y si aparece que voté uno, fue por el préstamo de la carretera Coral, que es un préstamo muy, que tiene que ver mucho con mi comunidad, que era muy reclamado en San Pedro de Macorís, y yo no podía soslayarme de mi electorado. Pero a partir de ahí tú no vas a encontrar la votación de un préstamo. Y que es un gran éxito para el país, porque usted sabe lo que entras en 1 hora y 20 minutos en Higüey. Sí, claro, independientemente que esos préstamos tienen sus bemoles, porque a veces la gente dice, no, qué bueno, que como la denuncia que se está haciendo ahora mismo con la planta carbón, son buenas, abaratan, pero dice que hay una sobrevaluación. Eso son cosas que entonces, tienen que esa parte también tienen que traerse al debate, porque no es nada más que sea bueno, importante para el país. No es que sea una obra buena que se vaya a hacer, sino a qué costo. ¿A qué costo? O sea, si con lo que se va a hacer una planta tú puedes hacer 2. Seguro. Entonces hay que aclarar las cosas para que se hagan 2. Entonces nosotros no hemos puesto. ¿Y quién puede, por ejemplo, aclarar eso de la planta dentro del PRM? Los técnicos. Los técnicos que manejan el tema de electricidad, que nos pueden dar a nosotros, los diputados, los insumos, para que cuando cualquier contrato de ese llegue al Congreso Nacional, ya los diputados estén avispados de eso y entonces puedan defender con posiciones, como tú me decías ahorita, mira, esto no se sabía de la aduana. Bueno, pues claro, hay que estudiarlo. Pero si hay un contrato, yo, por ejemplo, la última vez que se mandó un contrato ahí, precisamente en esa área, para que el Estado pueda participar en la generación, yo no voté porque yo no estaba claro del tema. Pero no tenían partido detrás que te aclarara. Yo no sabía a profundidad
qué tan bueno, qué tan malo era eso. Yo lo leí. ¿Y cómo es posible que el Estado necesite una ley para poder participar pero está en la bien. inversión? Entonces, como yo no estaba claro, no voté, Seguro. pero tampoco tenía Un elemento de una juicio comisión energética del partido que tuviera claro, o sea, que nosotros entendemos que eso tiene que funcionar así. Entonces, los préstamos, que es uno de los puntos oscuros de este gobierno, son un poquito más de 7 mil millones de dólares en 2 años. que lleva Danilo. Más 23 mil o la 35 gente mil que dejó que Danilo. lleva la deuda a más de 30 mil millones. Cuando el PRD salió del poder en el 2004, que el discurso del PLD era que el PRD había desbordado la capacidad de endeudamiento del país, Ajá. el PRD no dejó la deuda en 8 mil millones de dólares. Estaba en 3 mil y pico en ese tiempo. No, ya en el 2004, 7 mil y tantos millones. No, cuando el PRD salía, el PRD apenas había cogido 3 mil, fuera de lo que había recibido. Entonces, 3 mil y pico. es lógico, 3 mil y tanto más 3 mil y tanto que se tomaron. Sin embargo, reitero, en 2 años, Danilo Medina es el presidente de la historia de la República Dominicana que más dinero prestado ha cogido. Es decir, que cualquier estabilidad económica que pueda exhibir el gobierno de Danilo ha sido sostenida por los empréstitos, Pero como... que es algo insostenible al tiempo. Nelson. Ahora mismo, más del 40% del Producto Interno Bruto del país se va en pago de capital y amortización de deuda. No me diga. Entonces Danilo Medina ha tomado más préstamos que Leonel Fernández. Sí, Proporcionalmente sí. En 2 años. Y Promedio, promedio. Si o sea, mantiene ese ritmo, Pero es en base al préstamo grande, porque ha sido el préstamo más grande. No, de la es que en planta. 2 años él ha tomado 7 mil. todos Usted lo divide por año en 3.500 millones. todos los presupuestos, los 2 presupuestos que se le han aprobado a Danilo Medina han tenido un componente de endeudamiento de más de 100 mil millones de pesos cada uno. O sea, que cuando tú... O sea, más de 2.500 millones. Más de 2.500, más de 100 mil, no recuerdo, 196, no recuerdo, pero el último era 116 mil millones y el anterior era superior. O sea, que hay que buscar los mismos presupuestos que han sometido. Estamos hablando de establecen 2.800 millones que hay que buscar de dólares. tal cantidad de millones de dólares para financiar el presupuesto. O sea, porque ha sido totalmente deficitario. Entonces, eso es algo que no se le ha dado no se ha resaltado mucho, pero indudablemente que si mantiene ese ritmo de endeudamiento, al terminar su gestión, será el presidente que más prestado ha tomado en toda la historia del país. En toda la historia. En toda la historia. Bueno, son cosas sumamente reveladoras lo que está explicando Nelson. Está duro el escenario, maestro Licho. Continúe, que usted Mira, está Nelson, lúcido también hoy. Saliéndonos del Congreso, Sí. el PRM tiene un reto porque tiene a un PLD en el poder. Mucha gente habla de que el PLD es una corporación financiera que se agencia a ganar elecciones a base de el uso del poder, de los recursos del Estado. El PRM parece encabezar una oposición. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es esa contentura que ustedes tienen de que el PRM va a ganar las elecciones, puede hacer un buen papel? ¿Cómo ustedes piensan organizar eso? Bueno, nosotros estamos organizando el partido para constituirlo en la auténtica opción de poder y el gran bloque opositor de cara a las elecciones del 16. Porque lo que pasa aquí en este país, mira, Licho, Diómedes, la gente aquí está cansada del PLD. El modelo del PLD es un modelo agotado ya en la República Dominicana. Lo que pasa es que la ciudadanía está esperando una oposición que sea capaz de ganarse la confianza para que la gente diga, te vamos a quitar a ti para ponerte a ti. Por eso el PRM surge como, yo digo que el PRM viene a ser un oxígeno para el sistema de partidos que estaba colapsando en la República Dominicana. Un oxígeno. Sí, un oxígeno, porque el Partido Reformista, ya todo el mundo sabe su historia, el PRD de Miguel Vargas va camino, todo el mundo sabe, al de Peñadero. Entonces la gente decía, bueno, pues se va a dar la de partido único del PLD. Al resurgir el PRM,
que era con lo que no contaban los estrategas del gobierno y de Miguel, porque pensaban, bueno, le vamos a quitar el partido y lo vamos a dejar excluido en el partido, o sea, arrinconado. Sí, porque todos los PRDistas seguirán en el PRD, aunque no tengan... Aunque no tengan derecho a opinar, ha sido una gran sorpresa. las candidaturas las vamos a poner nosotros, el que esté reverde al momento de ser candidato va a tener que ponerse humilde y venir a pedir perdón. Sí. Esos eran los planes. Dije, ponte de acuerdo con Miguel Sí, Vargas, sí. hasta todo el mundo. Ponte de acuerdo con para Miguel. tú Seguro ser, con ese faraón. para tú ser candidato. Óigame. Para usted entrar a un evento organizado por el PRD, y si usted no estaba con Miguel, para entrar a una reunión, usted tenía que decir que ponte de acuerdo con Sí, Miguel sí. Vargas. No, lo que me Pero pasó- una cosa absurda, lo que me loca, pasó a mí- estúpida. Lo que me pasó a mí, Andrés, y yo puedo relatarla, cuando el supuesto proceso de inscripción, Ah. que yo le dije a un grupo de dirigentes de ellos, a Aníbal Belial, Sí. a Carlos Gabriel y a Juan Morales, bueno, entréguenme los formularios para yo inscribir mi gente. La respuesta fue, no, tú tienes que hablar con Miguel. Y cuando tú le digas a Miguel que tú estás con él, entonces te vamos a dar un formulario. Digo, no, pues si así no quédese con su formulario. Pero ya Luis fue un evento en la Romana de la Internacional Socialista, delegado internacional. Y Peggy y el grupo le dijo, para tú entrar aquí tienes que ponerte de acuerdo con Miguel. Eso fue a Yané. A Jean Luis Rodríguez. Porque Y a esa es Yané la también. foto. Entonces, ahí se puso ellos- Yané de acuerdo. Ellos No, ya no eso, contaban, antes ya estaba de acuerdo. ellos no contaban con que nosotros íbamos a tomar una decisión heroica Sí. de conformar una nueva organización para aglutinar todo el disgusto. Ahora bien, como tú decías, no basta con que nosotros constituyamos una organización simplemente para aglutinar lo que estamos disgustados con el PRD de Miguel, sino que tenemos que traerle una propuesta al país. Por eso, el Partido Revolucionario Mayoritario está dando los toques finales a sus estatutos y también a su declaración de principios. O sea, el PRM Eso va a es salir importante. con una declaración de principios al país donde le va a exponer qué cree el PRM sobre una diversidad de temas nacionales. ¿Cuándo será eso, Entonces, Nelson? se está trabajando en eso, ya eso se le está dando los toques finales. Y eso ha hecho que la gente tome un brío. Había personas que decían antes, bueno, vamos a organizar el PRM para no quedarnos fuera del todo y participar. Ahora la gente está hablando de victoria. Liz. Sí, se parece. Sí, no, de victorias estaba. Los miembros del PRM están convencidos que si nosotros articulamos una propuesta electoral que cale en la población dominicana y logramos construir ese bloque opositor de la convergencia y todas esas fuerzas sociales se integran y el PLD nos presenta como candidato a Leonel Fernández, como parece que lo presentarán, cuando usted tenga que hacer ese balance, indudablemente que el balance va a ser positivo para el PRM y yo creo que nosotros vamos a ganar las elecciones, sea en una primera vuelta o sea en una segunda vuelta. Seguro. Pero las posibilidades, ustedes verán a final de año, Sí, porque parece que cómo las encuestas a final de año van a comenzar, que es un desafío que nosotros tenemos también de escoger temprano El candidato. el candidato presidencial del PRM. Sí. ¿Cuál usted para- cree que será el candidato? ¿Hipólito Bueno, o Luis? uno de los dos. Depende no quién sea, sino que... Pero lo importante es que Hay- se escoge el candidato a tiempo, sin conflicto. Aunque yo estoy soy de acuerdo los que se haga digo, un pacto entre ellos dos. debe ser un pacto. O sea, que no pongan... Aunque la democracia nunca debe ser un ente de conflicto. O sea, si hay que ir a un proceso convencional, nadie puede rechazar eso. Ahora, yo insisto que por las condiciones especiales que surge el PRM, prácticamente a un momento ya que entramos en una campaña electoral, iniciar un proceso de confrontación interna, que es lo ideal en cualquier partido Seguro, político, democrático. es lo ideal, pero parece que el tiempo de nosotros es un poquito reducido. Entonces, Hipólito Mejía y Luis Abinader nos prometieron a nosotros, y yo le tomé la palabra, de Sí. que ellos iban a llegar a un acuerdo. Y yo soy lo que sigo No me apostando. digas. Tú estabas ahí. Sí, yo estaba ahí. Pues mira, Estaba ahí. eso es... En una reunión en el Instituto José Francisco Eso Peña es una Gómez. gran- eso es una gran Y noticia. entonces,
yo todavía sigo apostando a esa palabra de Y ellos. debe ser. Y siempre ambos lo han dicho también, que entre ellos no va a haber dificultad, porque se ha estipulado que los partidos de la convergencia ya este año todos tengan definido su candidatura presidencial. Este año. Para que a principio de año, Arranque. para que a se principio de saque año, el de la convergencia. el de la convergencia, porque la gente confunde muchas veces PRM con convergencia. Seguro. La convergencia no es un partido, la convergencia es un movimiento aglutinador de una cantidad de partidos que se van a poner de acuerdo para asistir con un candidato y una propuesta común a las elecciones. Entonces, si en febrero, marzo o abril del año que viene se fija la fecha para escoger el candidato presidencial de la convergencia, el PRM debe tener su candidato, y si varios partidos de la convergencia tienen el suyo, entonces tendremos que ir a una convención para escoger el candidato a la convergencia, que eso está planteado. O sea, porque ahí no se va a discriminar a nadie democráticamente. Ahora, Hipólito y Luis e Hipólito, yo entiendo que deben llegar a un consenso para presentar un candidato entre ellos dos. Claro que sí, en el ¿Qué PRM. futuro le ve Nelson Arroyo al PRD? Por ejemplo, tomando como ejemplo San Pedro de Macorís. ¿Cómo está la dirigencia? No, si tomo como ejemplo San Pedro, voy a ser un poco injusto, porque en San Pedro prácticamente el PRD de Miguel no existe. Hay provincias donde puede estar mejor, pero la debilidad en San Pedro es grande. Es muy grande. Sí, bastante. Pero yo te Ayer se vaticino. fueron los 13 regidores de San Francisco de Macorís. Los 13. Los 13 se fueron con el PRM. Mira. Dejaron sin un regidor al PRM. Y te voy a decir, ¿Usted sabe lo que es eso? hay un grupo. En San Pedro de Macorís. Eso es lo que le San va a pasar a Francisco. Miguel en el Hay un 16. grupo, San Francisco de Macorís. hay un grupo de diputados Eso es así. y síndicos, que tú debes saberlo. Mira, No, yo no inmediatamente, soy el pero tú eres un hombre informado, inmediatamente pasó la convención, 25 diputados del sector Miguel Vargas comenzaron a preparar una comunicación donde ellos le pedían a Miguel que desistiera de su intención de buscar la candidatura presidencial. 25. 25. Y hubo un grupo de ellos que se movió rápidamente, no sé si por instrucción del mismo Miguel, y convencieron a esos 25 que dejaran eso para final de año, para diciembre o enero, para darle tiempo, decían ellos, el grupo que lo convenció, de ver si Miguel se recompone y puede llegar a un acuerdo en mejores condiciones. Habían dos amigos míos ahí que no le podemos dar este golpe después de ese Sí, escándalo. sí, realmente, exacto, no, exacto. porque ahí Si le damos este fuetazo en ese ahora, tiempo renunció pero, Radamés, como Como vocero. Radamés renuncia en gran parte por ese atolladero de esa convención, Sí, sí. al ver que ya esa convención hay algunos que van a dar el paso todavía antes en los próximos, antes de eso, pero en diciembre, enero, usted verá que en ese barco van a quedar pocos diputados navegando. Bueno, y de ser así, ayer nos envió Guido una comunicación que iba al Tribunal Superior Electoral, precisamente, porque Pero yo ahí no me hago muchas ilusiones. para Guido que le tú va a sepas. dar la gran oportunidad a ese tribunal. ¿pero de qué? O Digo yo, porque Ese tribunal no va a fallar. puede, oye, no diga que no. No falla. Ese tribunal ahora, oye, yo pienso que ese tribunal puede darle ganancia de causa a Guido Gómez puede Mazara. reivindicarse ese tribunal. Primero, porque ese número tribunal uno, no puede caer en esa pero posibilidad más. número uno, para reivindicarse. Número dos, para tratar de devolver la crisis a lo interno del PRD. La crisis. Pero claro, porque ellos pueden decir que la convención se suspende, pero ¿quién organizaría la nueva convención? O Miguel. No, Entonces- ellos tienen que designar. No lo van a hacer, ellos simplemente... Entonces, la por hacen. eso que yo le digo a usted Mire, Licho, que va a haber una I. yo lo que creo es que ya nosotros tenemos que terminar con ese proyecto. No, yo hace mucho que O sea, terminé. PRM es la situación, y que Guido siga su camino echando un pleito. ¿Usted como él cree que entiende. Guido no venga para el PRM? Yo no puedo pensar. No por puede Guido. pensar así. Los Bueno, pero de pensamientos de to- Guido y yo han sido tan disímiles que Pero quizás yo hace no puedan mucho que con- terminé. Yo, donde esté Miguel, yo no estaré. Sí, porque no. ese no es mi pensamiento. Así es. Ni mi acción, ni mi comportamiento. Pero hay mucha gente Maestro que cree que Licho, ¿qué opinión, Nelson, tiene usted sobre el presidente Hipólito Mejía en su accionar? Por ejemplo, yo he visto el hombre que no ha evitado de varias situaciones, inclusive de desastre en la población civil. Primero, en el 2003 con la crisis de los bancos, asume como un presidente responsable. Segundo,
el 21 de mayo del año 2012, el presidente Hipólito Mejía vuelve y el país se paraliza para escucharlo al momento de haber perdido las elecciones. Y con esa demostración el presidente Hipólito Mejía vuelve a dar esas instrucciones de demócrata carta cabal. ¿Cuál es su pensamiento sobre el presidente Hipólito Mejía? Mira, Hipólito Mejía es un hombre probado ya en la democracia dominicana. Hipólito Mejía ha sido un demócrata carta cabal. Es un hombre que ha tenido incluso la virtud, que la han tenido pocos políticos, de reconocer cuando ha cometido errores. Pues es un hombre con defectos y virtudes como todo ser humano. Es, a mi entender, uno de los políticos más carismáticos y que más conecta, que más fácil conecta con el pueblo dominicano. O sea, yo pienso que muy pocos políticos tienen esa virtud del presidente Hipólito Mejía, y el presidente Hipólito es un gran activo de la democracia dominicana en sentido general, no solamente del PRM, sino de la democracia dominicana. Por eso te reitero que habiendo en el PRM dos grandes figuras ahora, una figura emergente que emerge con mucha fuerza, como es la figura de Luis Abinader, entonces está en manos de ellos dos la experiencia, la juventud, sentarse, comprender sus entenderse, roles, exacto, su peso específico que juegan en este momento. Vuelve y repita, maestro Licho. Comprender ambos el rol que les corresponde para fortalecer la institucionalidad. Y sentarse, yo pienso que hay estudios que ambos deben sentarse con estudios, como lo hacen los PLDistas, y una serie de variables ser analizada, extraerla de la sociedad, y lo que esas variables den debe ser el resultado de la candidatura. No es lo que yo quiera. Yo personalmente voy a decir, yo estoy a lo interno con el compañero Luis Abinader. Okay. Pero si la variable dice que el candidato es Hipólito Mejía, pues debe ser Hipólito Mejía. Correcto. Ahora, si la variable dice que debe ser Luis Abinader, porque nosotros nos concentramos en lo que yo quiero. Correcto. Mira, lo primero que un partido político tiene que definir, que es lo que le ha faltado al PRD, muchas veces definir para qué queremos. Lo que le faltó. No, y que le ha faltado. ¿Para qué queremos volver al poder? Eso tenemos que definirlo. Correcto. Y con quién es más fácil llegar al poder. Si lo más fácil es que se determine que con Hipólito Mejía, pues Hipólito Mejía. Ahora se determina que es más fácil con Luis Abinader, pues debe ser Luis Abinader. El hecho es llegar al poder. Entonces, yo soy una persona que no me fanatizo con eso. Tengo mi posición, pero la ejerzo con altura. Ahora, lo que yo quiero es sacar al PLD del poder. Bueno, señores, una importante excelente entrevista de Nelson Arroyo. De todo. Y sobre todo, sobre este pensamiento lúcido. El maestro Licho estuvo muy lúcido. Y transmitió mucha esperanza. Y transmitió esta esperanza que necesitamos todos. Entonces, con esta imagen del presidente Hipólito Mejía, nosotros cerramos el programa con este broche de oro en la mañana del día de hoy. Bendiciones para todos. Procedentes de Siberia llevan la nieve al desierto del Gobi, en Mongolia.